Sección primera, personas naturales. Título primero, principio de la persona. Principio de la persona y de la vida humana. Artículo 1. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. De origen doctrinal, pero con vocación legislativa, el artículo 1 del Código Civil peruano consagra una concepción a su vez original e innovadora, que marca una clara diferencia dentro de la historia de la legislación peruana, así como en el ámbito de la legislación comparada. El contenido de este artículo presenta un interés primordial en la comprensión del libro primero, cuyas normas constituyen un conjunto homogéneo y reflejan una unidad de pensamiento y de estilo. La disposición redactada en forma de declaración de principios es de orden público y de carácter imperativo. A efectos de su análisis se pueden notar 5 partes. El artículo 1. Institucionalizada la calidad de sujeto de derecho del ser humano. 2. Determina el momento a partir del cual el ser humano es sujeto de derecho. 3. Define el estatus jurídico del ser humano antes de su nacimiento. 4. Establece el régimen jurídico de sus derechos y obligaciones. 5. Afirma el principio clásico referido a la adquisición de la personalidad. 1. Institucionalización de la calidad de sujeto de derecho del ser humano. El artículo 1 pone de manifiesto el vínculo indisociable entre los términos sujeto de derecho y ser humano, el principio de base sobre el cual se funda el ordenamiento jurídico es el reconocimiento de la calidad de sujeto de derecho del ser humano, desde su concepción hasta su último suspiro, percibido en su dimensión individual o en una dimensión colectiva. La calidad de sujeto de derecho aparece como un derecho innato del ser humano, inherente al ser humano. Todo ser humano, por el solo hecho de existir en este mundo, es sujeto de derecho. Esta calidad aparece indisolublemente ligada a su existencia, lo cual significa que es el fenómeno biológico de la vida humana el que desencadena la adquisición o la pérdida de la posibilidad de ser considerado como titular de derechos y obligaciones. Conviene observar, sin embargo, que dentro de nuestro Código Civil, las categorías jurídicas de sujeto de derecho y de persona, a pesar de describir una misma realidad, el ser humano, no se identifican, rompiendo la tradicional identidad y unidad en estos términos. El legislador peruano, apoyándose en la doctrina y legislación italianas, establece entre ellos una distinción de carácter lingüístico y los coloca en una relación de género-especie. La distinción lingüística, dice el ponente del libro primero, nos facilita resolver a nivel formal normativo la atribución de la categoría de sujeto de derecho a diversas manifestaciones de la vida humana, no designadas o conocidas en nuestra doctrina o legislación bajo la palabra persona. Poniendo de manifiesto la potestad del Estado de atribuir o negar la calidad de sujeto de derecho, el legislador engloba dentro del término sujeto de derecho no solamente a las categorías clásicas de persona natural y persona jurídica, sino también a 2 categorías nuevas, el concebido y la organización de personas no inscritas. El término designa entonces, por un lado, al ser humano percibido en una dimensión individual, ya sea antes de su nacimiento o después de producido este acontecimiento. Por otro lado, el término de sujeto de derecho designa al ser humano observado, esta vez en una dimensión colectiva, es decir, organizado en una colectividad que busca la realización de alguna finalidad loable, ya sea constituida según las formalidades previstas por la ley
o sin haber cumplido dicho procedimiento para su reconocimiento legal. En suma, la categoría de sujeto de derecho es utilizada exclusivamente para referirse a las diversas fases de la vida del ser humano, de lo cual se desprende que es el hombre el único y natural sujeto y destinatario del derecho. Un aforismo del jurisconsulto Hermogiano contenido en el digesto expresa la misma idea. Hominum causa, omni jus constitutum, el derecho en su conjunto ha sido instaurado para los hombres. 2. Determinación del momento a partir del cual el ser humano es sujeto de derecho. Dado que la categoría de sujeto de derecho alude siempre al ser humano, es necesario saber a partir de cuándo existe el ser humano. El momento preciso en que aparece la vida humana ha sido siempre tema de debates apasionados. Durante muchísimo tiempo el conocimiento científico, lleno de incertidumbres, sostenía que la aparición de la vida del ser humano se producía no de modo instantáneo, sino más bien gradualmente. Uno de los descubrimientos más importantes de la biología en el milenio que acaba de transcurrir es que la vida comienza en un momento preciso, en el momento de la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Sin embargo, a pesar de que los biólogos han descubierto los secretos del proceso de la creación de la vida, es posible afirmar que no existe aún una posición de consenso en la materia. Médicos, biólogos, filósofos, teólogos, moralistas y juristas expresan posiciones contrarias respecto a la definición del comienzo de la vida. Si la Iglesia Católica invoca la revelación científica para consolidar su posición, muchos no admiten la sumisión del derecho a los criterios biológicos. En efecto, a nivel internacional, las diversas declaraciones y convenciones internacionales evitan pronunciarse sobre el comienzo de la vida humana, a pesar de que una resolución del Parlamento Europeo de fecha 16 de marzo de 1989 afirma la necesidad de proteger la vida humana desde la fecundación. Los Estados miembros no adoptan medidas destinadas a concretizarla positivamente. En el plano del derecho comparado, el derecho positivo de la generalidad de países prefiere no definir el punto de partida de la vida humana. Únicamente el derecho alemán, según tenemos conocimiento, se ha pronunciado al respecto. La Corte Constitucional Federal Alemana, en una sentencia del 25 de febrero de 1975, interpretando la ley fundamental de ese país que establece que cada uno tiene derecho a la vida, ha precisado que la vida, en sentido de existencia histórica del ser humano, existe según los conocimientos biológicos y fisiológicos establecidos, al menos a partir del 14º día siguiente a la concepción, anidación. El desarrollo que se opera enseguida es continuo. El derecho francés, por su parte, establece en el artículo 16 del Código Napoleón que la ley garantiza el respeto del ser humano desde el comienzo de su vida, pero no señala en qué momento preciso comienza la vida. En sus publicaciones, las comisiones revisoras del Código Civil afirman la existencia de la vida humana desde la fecundación, pero la doctrina contesta frontalmente esta afirmación y pone en relieve que el derecho positivo francés no contiene disposición expresa al respecto. Las controversias demuestran la existencia de una gran dificultad para llegar a una solución de consenso en la materia. La definición de ese momento comporta múltiples implicaciones que dependen de juicios de valor difíciles de conciliar. En lo que concierne a nuestro derecho, el legislador peruano ha adoptado una posición de principio en la materia. El segundo párrafo del artículo primero enuncia que la vida humana comienza con la concepción. Cabe entonces preguntarse si legalmente existe vida humana desde el momento
en que un espermatozoide humano fecunda un óvulo humano? La respuesta es, a nuestro entender, negativa. Observemos que el artículo primero se refiere al momento de la concepción y no al momento de la fecundación. Según el diccionario de la Real Academia Española, concepción es la acción y efecto de concebir. A su vez, concebir significa quedar preñada la hembra. En otros términos, la concepción de un ser humano supone, además de la unión del elemento reproductor masculino al femenino, fecundación. La formación del embrión, seguida de su implantación y de su anidación en el útero materno, que se produce al final de las 2 primeras semanas de la gestación y corresponde a la aparición del sistema nervioso y a la diferenciación de células. En consecuencia, el principio consagrado en el código según el cual la vida humana comienza con la concepción debe entenderse como referido al inicio de la gestación que marca la concepción. El derecho constata esa realidad biológica a través de un diagnóstico médico y determina a partir de ella numerosos efectos jurídicos. Artículo 2, artículo 363, inciso 2, artículo 386, artículo 402, incisos 3 y 5 y artículo 805, de lo cual se desprende que el embrión creado in vitro no es un sujeto de derecho. La fecundación de células sexuales en un laboratorio es un acto biológico, el cual, en el estado de la legislación, no genera ningún efecto jurídico. Dicho de otro modo, no hay concepción antes de la transferencia del embrión in útero. Y si de acuerdo al artículo primero, la vida humana comienza con la concepción, es posible afirmar que jurídicamente el embrión obtenido in vitro no es tratado como vida humana. No se puede, en nombre del embrión in vitro, reivindicar un supuesto derecho de acceder a la vida. No existe obligación a cargo de la mujer de asumir la gestación. Dentro de nuestra legislación, el huevo humano in vitro no es titular de derechos. Solamente una vez producido el hecho de la concepción en el seno materno, la vida merece una protección específica, por más efímera que sea. Es a partir de ese momento que podemos hablar de existencia y de eventuales derechos del ser humano, de ninguna manera antes. 3. Definición del estatus jurídico del ser humano antes de su nacimiento. Anteriormente, la promulgación del Código Civil de 1984, el ser humano antes de su nacimiento estaba ya en el campo del derecho. El Código de 1936, consagrado positivamente la más célebre de las ficciones jurídicas, establecía que al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece, a condición de que nazca vivo. Así, el código derogado reconocía al ser humano nacido con vida la posibilidad de retrotraer ficticiamente la aparición de su personalidad al día presumido de su concepción, con la finalidad de permitirle adquirir retroactivamente derechos, de ninguna manera obligaciones. La doctrina subraya que antes del nacimiento el concebido no adquiría propiamente ningún derecho y solo tenía una expectativa en relación a la adquisición de éste. León Barandarian concuerda con la interpretación de la doctrina clásica, Savigny, de Molombe, Jenny. Observemos que a pesar de reconocer al concebido derechos potenciales, el legislador de 1936 no se pronunció sobre su condición jurídica, persona o cosa. La misma posición ha sido adoptada a nivel de la legislación comparada. La máxima latina está consagrada en diversos códigos civiles. Es el caso de Suiza, España, Portugal, los países latinoamericanos, otros países en cuyas codificaciones no existe expresamente. La consideran como un principio general del derecho,
como es el caso de Francia, Bélgica o Canadá. En el Código Civil peruano de 1984, marcando una clara diferencia respecto a la concepción imperante, descarta la ficción latina, reconoce al ser humano antes de su nacimiento un verdadero estatus jurídico y define a partir de este un régimen jurídico particular. El artículo primero proclama que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, lo cual evidencia que el ser humano, antes de su nacimiento, no es una persona ficticia, tampoco una persona, menos aún una cosa. El concebido se beneficia del estatus jurídico de sujeto de derecho. El ponente del libro primero expresa que el concebido es un sujeto de derecho distinto y autónomo, un centro de referencia de derechos desde el instante de la concepción y hasta el nacimiento. La solución adoptada es audaz, novedosa, única en la legislación comparada. 4. Régimen jurídico. El concebido se beneficia de un régimen jurídico privilegiado, protector. Es él el único sujeto de derecho al cual la ley le atribuye solo lo que le favorece, lo que equivale al decir que goza de una capacidad limitada. En efecto, según el artículo primero, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Observemos que el enunciado distingue implícitamente el régimen aplicable a los derechos que tienen un valor pecuniario de aquel al cual somete aquellos derechos que no tienen valor pecuniario. Derechos patrimoniales. La expresión para todo cuanto le favorece es invocada tradicionalmente para reservar al concebido derechos patrimoniales, como por ejemplo derechos sucesorios, donaciones, legados o indemnizaciones. Sin embargo, los derechos patrimoniales no se concretizan antes del nacimiento. El artículo primero supedita la atribución de derechos patrimoniales a la condición del nacimiento con vida. En consecuencia, antes de que se produzca el hecho del nacimiento con vida, no se tiene capacidad para recibir donaciones, legados o indemnizaciones. Evidentemente, imaginemos que el concebido, supuestamente legatario o donatario, nace muerto. ¿A quién se le va a atribuir el beneficio del legado o la donación? La muerte de un concebido no origina apertura de sucesión alguna. Contrariamente, basta su llegada al mundo con vida para que el niño, instituido legatario o donatario, reciba por testamento siempre que se demuestre que estaba concebido al momento del deceso. Cabe remarcar asimismo que si durante la gestación el concebido sufre un traumatismo a causa de un tercero, tendrá derecho a una indemnización por el daño sufrido en útero si nace vivo, pero herido o discapacitado. Dentro de esta misma idea, el Código ordena que la partición que comprende los derechos de un heredero concebido sea suspendida hasta su nacimiento, artículo 856. Consecuentemente, faculta el nombramiento de un curador para que se encargue de velar por los bienes que han de corresponder al que está por nacer, artículo 598. De lo cual se desprende que el concebido no es instituido de modo efectivo y actual de la calidad del heredero. La concepción es aprendida como un hecho jurídico que, tal como tal, justifica la suspensión de la partición. Se espera la llegada de un acontecimiento exterior susceptible de afectarla. Parece evidente que no se puede proceder a la partición, pues nos expondríamos a volver a hacerla en caso de que el concebido no nazca con vida. Por lo tanto, los eventuales derechos patrimoniales del concebido están subordinados a la condición suspensiva de su llegada al mundo con vida, contrariamente a la opinión del ponente del libro primero, quien sostiene que los referidos derechos están sujetos a condición resolutoria.
nos permitimos afirmar que la lectura de los citados artículos exige otra interpretación. La condición hubiera podido ser calificada como resolutoria si el artículo primero prescribiera lo siguiente: los derechos patrimoniales que benefician al concebido se resuelven si el hecho de su nacimiento con vida no se produce. En realidad, el concebido aparece únicamente como titular condicional de un patrimonio. Mutatis mutandis, el concebido sería también apto para devenir titular condición de obligaciones, como por ejemplo aquellas que se derivan del mantenimiento, custodia, pago de impuestos o seguros destinados a conservar los bienes que le han de corresponder y que por lo tanto redundan en su beneficio. Observemos paralelamente que su estatus de sujeto de derecho privilegiado, solo para todo cuanto le favorece, le permite sustraerse a aquellas obligaciones que no le favorecen. Siendo así, es necesario advertir que la gestación es un hecho jurídico que genera en favor de la futura madre la atribución de ciertas ventajas patrimoniales. La mujer trabajadora encinta puede invocar su situación para obtener derechos sociales. Estos últimos están incontestablemente destinados a protegerla. Asimismo, conforme al artículo 856, si la partición de la herencia está suspendida a la espera del nacimiento. En el intervalo, la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos. Pero dado que la existencia del concebido depende íntimamente de la mujer, es posible afirmar que ese derecho a alimentos lo beneficia indirectamente. Derechos extrapatrimoniales. La expresión "el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece" es interpretada también para atribuirle derechos que no tienen un valor pecuniario, los cuales no están sujetos a condición alguna. La pregunta es, ¿cuáles son esos derechos? ¿El concebido tiene filiación? La respuesta es negativa. En cuanto no se produzca el nacimiento con vida, el concebido no tiene filiación alguna. En el registro del Estado Civil se inscriben los nacimientos, Ley número 26497, artículos 44 y seguidos. Esa partida determina la identidad del individuo. La filiación aparece en el momento del nacimiento en función a la actitud de los padres. Podríamos, sin embargo, interrogarnos sobre las consecuencias o el significado de un reconocimiento prenatal, en escritura pública o en el testamento, artículo 390. Conviene observar que ese reconocimiento equivale a una confesión y comporta consecuencias únicamente en el terreno de la prueba. Una vez producido el hecho del nacimiento, esa confesión servirá para probar el vínculo de filiación entre el niño y su progenitor. Si el reconocimiento prenatal crease un vínculo de filiación, la acción en contestación de paternidad sería posible durante la gestación. Ahora bien, conforme el artículo 365, no se puede contestar la paternidad del hijo por nacer. El concebido podría ser titular del derecho al honor, a la imagen o a la integridad física. ¿Aquel que cuestiona su origen atenta contra su honor? ¿Aquel que reproduce su fotografía haciendo notar alguna malformación atenta contra su imagen? ¿Aquel que le causa una lesión atenta contra su integridad física? En realidad, no se puede ejercitar acción judicial en tanto el hecho del nacimiento con vida no se haya producido, pues no se puede invocar la violación de los derechos inherentes a la persona. Artículo 5, título 2, libro 1. Tan es así que el artículo 130 del Código Penal, por ejemplo, sanciona el que ofende o ultraja a una persona, no a un concebido. Por su parte, la mujer encinta puede demandar a título personal el atentado a la intimidad de su vida privada,
a su honor, a su imagen o a su integridad física. En este último caso, es posible acreditar la comisión del delito de lesiones graves en perjuicio de la mujer encinta. Parecería entonces que el concebido no dispone de un derecho disociado al de su madre, permitiéndole beneficiarse de una protección especial. Contrariamente, una vez producido el hecho del nacimiento con vida, es posible reclamar en nombre del niño la reparación de los daños que haya sufrido durante el periodo de la gestación. Queda sentado entonces que el enunciado, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, está siempre supeditado a la condición de su nacimiento. Sin embargo, existen dos excepciones: el derecho a la integridad física y el derecho a la vida. La incorporación en el Código Penal del artículo 124A, que sanciona el delito de lesiones en el concebido, tutela su integridad física. Sin embargo, la pertinencia y la aplicabilidad del dispositivo puede ser cuestionada. Según los dictámenes de la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad y de la Comisión de Justicia recaídos en el proyecto de ley 839 del año 2001, que propusieron la incorporación del delito de lesiones en el concebido, la norma busca sancionar aquellos actos que mediante la administración de medicamentos inadecuados en las farmacias, tales como anticonceptivos, producen como consecuencias secundarias graves daños en la salud del feto. Tal es el caso de una deformidad. Conviene advertir que las malformaciones pueden ser diversas y de gravedad variable. Ellas resultan de anomalías cromosómicas, hereditarias o anomalías ligadas al embarazo. Pueden manifestarse inmediatamente malformación cardíaca o de un miembro, o posteriormente malformación digestiva o urinaria. Sin embargo, la identificación cierta de la causa de la deformación se realiza después del nacimiento mediante estudios clínicos radiográficos y del cariotipo. Es más, de acuerdo a estudios científicos acreditados, las causas de las malformaciones serían entre el 50-70% de casos inciertas. Diccionario Larousse Medical. De lo cual se deduce que es únicamente a partir del nacimiento, una vez que se ha establecido el origen de la deformidad, que se podrá sancionar la comisión del delito de lesiones, y en este caso corresponderá invocar no el artículo 124A, sino propiamente el artículo 124 del Código Penal, que prevé la modalidad culposa del delito de lesiones a la persona. Por otra parte, la vida del concebido está incuestionablemente protegida por la ley, pero como ningún texto consagra explícitamente ese derecho, el Código Penal en sus artículos 114 al 120 se limita a condenar el aborto en tanto delito contra la vida humana. Entendemos que más que un derecho a la vida, lo que el ordenamiento jurídico prevé es una obligación a cargo de la sociedad en su conjunto de respetar la vida humana naciente, por respeto a la realidad biológica de su existencia y porque tiene una individualidad propia, existe el deber social de proteger su vida. Sin embargo, es necesario constatar que el concebido no tiene autonomía vital. Su subsistencia y desarrollo requieren de la matriz de la mujer. No es posible ni razonable entonces pretender que la mujer encinta no tiene ningún derecho a decidir sobre el destino de su gestación. Si admitimos que el embrión tiene derechos, es también que no es el único que los tiene y que sus derechos no pueden prevalecer incondicionalmente al punto de sacrificar todos los otros. El reconocimiento en su favor de un pretendido derecho absoluto a la vida conduciría a desdeñar de plano la libertad y la autonomía de la mujer. Advirtamos entonces la contradicción flagrante entre el derecho a la vida del concebido y el derecho a la mujer a la disposición de su propio cuerpo.
Este conflicto centra la necesidad de armonizar la coexistencia de derechos que se excluyen mutuamente. La única posibilidad de salir del embrollo es adoptando una solución de conciliación. El respeto que la sociedad debe a la vida humana desde su aparición puede y debe admitir excepcionalmente una restricción en caso de necesidad extrema si la mujer estima no estar en medida de asumir la gestación. La atribución de la calidad de sujeto de derecho del concebido y su derecho a la vida no es incompatible con el reconocimiento del derecho de la mujer a decidir, únicamente dentro de ciertas condiciones y límites previstos por la propia ley, la interrupción de la gestación. Es oportuno señalar que es esta la tendencia predominante en el ámbito del derecho comparado. En numerosas legislaciones extranjeras, el derecho a la vida del concebido no aparece como un principio absoluto. En general, los legisladores tratan de conciliar el respeto de la vida embrionaria y la libertad de la mujer, a quien le permiten recurrir en ciertos casos a la interrupción de su gestación. El aborto en caso de violación, incesto, malformación del niño y aún voluntario está permitido en todos los países desarrollados: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Escocia, España, Holanda, Estados Unidos, Japón, Suecia, Noruega, Dinamarca, Portugal, Suiza, Bélgica, Grecia y Rusia. Un caso particular constituye el de Irlanda, donde se sanciona penalmente el aborto. Sin embargo, desde hace aproximadamente 40 años, ninguna pena ha sido pronunciada. A nivel internacional, el derecho a la vida es presentado como un derecho ligado a la noción de persona humana y aparece como el corolario del nacimiento. Es lo que se puede constatar de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de las Naciones Unidas relativo a los derechos civiles y políticos y aún la Convención relativa a los derechos del niño. La Convención Americana de los Derechos del Hombre, por su parte, establece que toda persona tiene derecho a la vida, pero relativiza el principio a establecer en el artículo 4 que ese derecho debe de ser protegido por la ley, en general, a partir de la concepción. La expresión en general significa precisamente que la protección de la vida desde la concepción puede admitir excepciones. 5. Afirmación del principio clásico referido a la adquisición de la personalidad. El primer párrafo del artículo primero consagra el principio clásico según el cual la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. El nacimiento es considerado como el elemento determinante para la adquisición de la personalidad. Un principio admitido por la doctrina establece: es por el nacimiento y al nacimiento que se exterioriza la aptitud de ser sujeto de derecho, titular de derechos y de obligaciones. La personalidad es una noción instituida por el derecho, una categoría construida por el sistema jurídico. En suma, es un don de la ley. Antiguamente, ciertos seres humanos no eran considerados como personas: los esclavos en Roma, el caso de la muerte civil. Observemos entonces que dentro del ordenamiento jurídico nacional, la noción de persona exige no solamente la existencia de vida humana, sino además el nacimiento. Vida, humanidad y nacimiento fundan la noción de persona y aparecen, por ende, como las condiciones necesarias para la atribución del estatus de persona humana. Contrariamente a la noción de sujeto de derecho, que es reciente y de origen doctrinal, la noción de persona ha sido forjada por el derecho romano
y consagrada así en la legislación civil, tradicionalmente equivalentes, nuestro código hace una distinción lingüística entre persona y sujeto de derecho. Es necesario entonces saber qué los distingue. Los distingue, por ejemplo, la plenitud de su capacidad. La persona tiene vocación al goce pleno de los derechos civiles, mientras que los otros sujetos de derecho lo son solo de ciertos derechos. El concebido es sujeto de derecho solo para lo que le favorece. La persona jurídica y las organizaciones no inscritas se manifiestan solo en los casos y en la forma señalados por la ley. En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, el nasciturus a la luz de la Constitución. El nasciturus, en el marco de la Constitución, posee dignidad humana y por ende es también titular de derechos. Nuestra Constitución, a diferencia de otros países, declara expresamente que el concebido es sujeto de derechos. Esta posición principista obliga a que se establezca un trato de igualdad entre el nasciturus y la mujer. Otorgarle al concebido el estatus de sujeto con derechos implica a. que el nasciturus no es para la Constitución un proyecto de vida o vida potencial, es un sujeto con derecho. B. No es un bien jurídicamente protegido, sin derechos fundamentales, según el conocido pronunciamiento del Tribunal Constitucional de España. C. Nuestra Constitución no otorga a la mujer el derecho de abortar de un modo libre. Sentencia de expediente número 02002 del año 2009. Momento a partir del cual comienza la vida humana. La concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna, con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser, un ser único e irrepetible, con su configuración e individualidad genética completa y que podrá, de no interrumpirse su proceso, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio. Sentencia del expediente número 02005 del año 2009. En cuanto a los plenos casatorios, sujeto de derecho es centro unitario de imputación de derechos y deberes. Para la mayoría de los autores, un sujeto de derecho viene a ser un centro unitario de imputación de derechos y deberes, o más en general, de situaciones jurídicas subjetivas, razón por la cual deben de dejarse de lado aquellas concepciones que lo identifican con el hombre de manera ontológica sin tener en cuenta lo que significa para el ordenamiento jurídico la categoría de sujeto de derecho. Casación número 3189 del año 2012 en Lima, del quinto pleno casatorio. Sujeto de derecho recae en el ser humano y en la persona jurídica. La categoría jurídica genérica de sujeto de derecho recae tanto en el ser humano y en lo que entendemos como persona jurídica, más allá de ser una creación del derecho que simplifica las situaciones jurídicas subjetivas. Es cierto que el ser humano ha sido, es y será el actor principal en el desarrollo del derecho, pero negar la existencia de un sujeto de derecho como la persona jurídica porque no es un ser humano implicaría desconocer el desarrollo del derecho a la fecha. Casación número 3189 del año 2012 en Lima, del quinto pleno casatorio. En cuanto a la Corte Suprema, menciona que los niños son sujetos de derechos desde su concepción. Teniendo en cuenta, conforme lo establece el artículo 1 del Código Civil, concordante con el artículo 361 del acotado Código, que la indicada menor es sujeto de derechos desde su nacimiento y por tanto debe aplicársele la presunción contenida en la segunda de las normas citadas, por lo que las instancias de mérito debe emitir pronunciamiento respecto a los alimentos,
régimen de visitas o tenencia, patria potestad y demás providencias que sean requeridas por hechos nuevos y que considere beneficiosas para los hijos. Casación número 1117 del año 2010 en Arequipa. Desde el momento de su concepción, el menor es sujeto de derecho indemnizatorio. Queda claro que nuestro ordenamiento jurídico concede la calidad de sujeto de derecho a la persona desde su concepción y no desde su nacimiento, aunque supedita el goce de los derechos patrimoniales a que nazca con vida. En tal sentido, existe interpretación errónea del artículo 1 del Código Civil cuando las instancias de mérito estiman que la menor no era sujeto de derecho indemnizatorio por haber nacido aproximadamente un mes después de haber ocurrido el derrame de mercurio en el departamento de Cajamarca, cuando lo cierto es que bastaba el solo hecho de su concepción para que sea catalogada como sujeto de derecho. Su posterior nacimiento únicamente significó que a partir de dicho momento podía ser efectivo el derecho a recibir una indemnización, como en efecto lo que viene demandando a través de su madre y representante legal, razón por la cual no se advierte que la citada demandante adolezca de legitimidad para obrar. Casación 1486 del año 2007 en Cajamarca.